Hola para todos, bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad enfrentaremos al Xiaomi Mi 9 SE versus al Huawei Y9 2019. Recuerda suscribirte y activar la campana de notificaciones. Entonces comencemos. En mi opinión, el Xiaomi Mi 9 SE recoge pequeñas partes de todas las tendencias actuales en la estética de los móviles de alta gama y las reinterpreta para adaptarlas a la media, con un pequeño toque de cambio. Este terminal es un hermano pequeño del Xiaomi Mi 9, su parte trasera es plana en toda su extensión y completamente paralela al frontal. Aquí podemos evidenciar el gran trabajo realizado por la empresa al reducir sus marcos al llegar a este estupendo resultado. En mano podemos sentir en primer lugar la fragilidad inevitable asociada a un móvil de cristal como este. Su zona trasera es completamente de vidrio y eso prácticamente te obliga a usar una funda, algo que en cierto modo estropea su diseño, pero bueno, al menos así no tendrás que limpiar constantemente las huellas y la suciedad. Estamos acostumbrados ya a los móviles de cristal. A día de hoy la inmensa mayoría de los fabricantes se han pasado al vidrio, lo cual de cierta forma convierte a los dispositivos en algo frágiles, ya que con cualquier caída puede partirse fácilmente. En sus dimensiones tendremos 147.5 x 70.5 x 7.5 milímetros de grosor y un peso de 155 gramos. Para el Y9 2019 hablamos de un terminal que sigue las líneas del diseño actual. Esto quiere decir que en el frontal tenemos una pantalla con marcos reducidos y en donde encontraremos la tan odiada como amada muesca. Si bien la muesca no es algo que enamore a todos los usuarios, la pantalla del Huawei Y9 2019 puede que lo haga, sobre todo para los amantes de las pantallas grandes. Cabe resaltar que en dicha muesca nos encontraremos los sensores frontales y sus dos cámaras delanteras. En la parte trasera vamos a tener sus cámaras principales y el lector de huellas. El terminal está construido en plástico, por lo que hablamos de materiales no tan premium. Este dispositivo en mano no es tan ligero, pero tampoco es tan pesado. Además no posee resistencia al agua, un detalle a tener en cuenta. En sus dimensiones nos topamos con 162.4 x 77.1 x 8.1 milímetros de grosor y un peso de 173 gramos. En el Xiaomi Mi 9 SE podemos tener disponible tres diversas tonalidades, entre las cuales se encuentra el violeta, azul y gris. Para el Y9 2019 los colores solo los encontraremos en la parte trasera, ya que el frontal es negro en todos los modelos. Estos colores son degradados, por lo que no podemos hablar de un color único. Tenemos un color rosa que va degradando hasta llegar en azul, un color verde turquesa con toques azulados y el clásico negro para los conservadores que tienen reflejos violeta. En el Xiaomi Mi 9 SE podemos apreciar la bandeja para la tarjeta SIM en el borde lateral izquierdo. Debemos recalcar que no contaremos con bandeja para las tarjetas microSD, con lo cual no podemos expandir su memoria de almacenamiento. Por otro lado tenemos los botones físicos de encendido, bloqueo y volumen al otro lado y sin ningún otro añadido a este nivel. En el borde inferior encontraremos el altavoz, el micrófono y el puerto USB tipo C, alineados en el centro de la curvatura y respetando la simetría, y nada de puerto jack de 3.5 mm para el audio, lo cual ciertamente es algo decepcionante, pues creo al día de hoy todos estamos acostumbrados a conectar nuestros audífonos sin necesidad de un adaptador. Una de las características que este terminal ha tomado prestadas de su hermano mayor es el lector de huellas en la pantalla, lo cual en mi experiencia sigue trayendo problemas. Como es lógico, sigue siendo una forma de desbloqueo algo más lenta que el lector de huellas capacitivo, aunque hay que decir que mejora constantemente. El lector en la pantalla de este dispositivo es muy preciso, apenas da errores y siempre desbloquea a la primera, aunque sí se toma una pequeña fracción de tiempo más que el lector convencional, como lo dije anteriormente. En el Y9 2019 tendremos los botones de bloqueo y control de volumen en su lateral derecho. Su altavoz lo encontraremos en la parte inferior, además de tener los botones de navegación en pantalla debido a sus marcos reducidos de la parte inferior. En este terminal tendremos la bandeja para la tarjeta microSD y la nano SIM en su lateral izquierdo, además de tener un puerto micro USB, que esperamos en futuras versiones cambie a la tan aclamado puerto USB tipo C, y para la salida de sonido tendremos el ya conocido puerto jack de 3.5 mm. Su lector de huellas está ubicado en la parte posterior central, funciona perfecto, no tengo queja alguna sobre este funcionamiento, además de tener el añadido de encontrarse lejos de las cámaras traseras, por lo cual será difícil confundirlas con el lector de huellas, tal como
pasa en la mayoría de teléfonos de sus empresas rivales. Para el Xiaomi Mi 9 SE nos toparemos con una única versión de 6 GB, lo cual, pese a que no nos da una opción de elegir, considero es una excelente capacidad para un uso cotidiano y algo riguroso. En el Huawei G9 2019 nos hallaremos con dos versiones, es decir, una de 3 y otra de 4 GB. Cabe resaltar que dependiendo del país donde te encuentres, vas a encontrarte ya sea con una o la otra versión. En el Xiaomi Mi 9 SE contaremos con dos únicas versiones de 64 y 128 GB. Debemos recordar que no contaremos para bandejas para tarjetas microSD, es decir, no podemos expandir su memoria. Para el G9 2019 tendremos dos versiones, una de 64 y otra de 128 GB, que pueden ser ampliadas mediante tarjetas microSD de hasta 512 GB. El Xiaomi Mi 9 SE es el primer móvil que llega con Snapdragon 712 octa-core que corre a 2.3 GHz, un nuevo procesador de Qualcomm ya preparado para dar soportes a casos como por ejemplo la cámara de 48 megapíxeles. Como siempre que se estrena un nuevo procesador, todos son incógnitas, aunque hasta ahora hay pocos motivos para desconfiar de Qualcomm. Durante el tiempo que hemos podido poner a prueba este dispositivo, su rendimiento ha sido sobresaliente, máxima fluidez sin lag, sin congelaciones y sin errores de software, es decir, rinde de forma excelente en el día a día. Puedes jugar a PUBG, un juego gráficamente exigente y con gráficos al máximo. Eso sí, no parece que la fluidez en fotogramas por segundo sea similar a la de un móvil de gama alta, pero sí que está un pasito por delante del Snapdragon 660 o el Kirin 710. Esto se debe a la buena optimización por parte de Qualcomm y también de Xiaomi, que le saca el máximo de partido a la GPU Adreno 616. Punto a su favor, un atractivo más para aquellos que quieren algo más que un móvil. En este G9 2019 nos toparemos que en su interior se añade el procesador Kirin 710 fabricado en 12 nanómetros y con 8 núcleos. El procesador usa 4 núcleos Cortex A73 a 2.2 GHz y otros 4 núcleos Cortex A53 a 1.7 GHz y no omite la inteligencia artificial entre sus características. De acuerdo con la compañía, este es el primer procesador de Huawei destinado a la gama media con NPU, unidad de procesamiento neuronal, dice la empresa. Esto indica que ya puede realizarse tareas de inteligencia artificial. Esto lo notamos en la posibilidad de hacer identificación rápida de imágenes. El equipo reconoce más de 500 tipos de escena. Con la tecnología de inteligencia artificial, la cámara principal puede agrupar dentro de 22 categorías las imágenes, optimizadas en tiempo real. Su desempeño en aplicaciones del día a día como procesadores de texto y chat son óptimas, hasta un poco más rápidas que en otros teléfonos de la gama media. En juegos y en aplicaciones de gran demanda puede verse una fluidez que difícilmente podrás encontrar en otros terminales, un apartado que me deja gratamente satisfecho. En el Mi 9 SE tendremos una batería de 3070 mAh, con la cual su autonomía promedio es de un día para una jornada normal, con aproximadamente unas 7 horas de pantalla activa. Esto, hablando en casos de uso, se puede traducir en que podemos hacer un uso bastante intensivo, sin temer quedarnos sin batería con un porcentaje muy bajo. Por ejemplo, con horas de reproducción multimedia y teniendo conexión de datos más que de Wi-Fi. De hecho, la autonomía da mejores cifras que el Mi 9, con una batería menor, y el tiempo de carga de 0 al 100% es parecido, siendo en este caso de 1 hora y 22 minutos aproximadamente. Pueden ser de ayuda las herramientas de optimización o el modo de ahorro de batería para prolongar algo más la autonomía, sobre todo si ya estamos rodando por el 15%, pero en todo caso probablemente no tengamos que recurrir a estos modos, teniendo en cuenta además que la carga es rápida con el cargador de serie, recordando además que para la carga dispone de USB tipo C, pero que no soporta carga inalámbrica.
El Y9 2019 tiene una batería de 4000 mAh. Más allá del número, la experiencia nos dice que en realidad es un celular que tardarás en conectar al tomacorriente. Incluso con esa pantalla grande que consume buena energía, es posible tener el equipo funcionando por más de un día con una exigencia normal. El celular incluye una característica llamada optimización inteligente del consumo de energía. Con ella, según las pruebas, se alcanza una autonomía con una sola carga de 9 horas con un uso en videojuegos, 65 horas de música y 14 horas de navegación en páginas web a una red 4G. También debemos recalcar que gracias a su buen procesador logra mantener esta magnífica autonomía, ya que evita que aplicaciones en segundo plano sigan consumiendo al máximo esta. Para el Mi 9 SE tendremos el Android 9.0, que está cubierto por la capa de personalización MIUI en su versión 10.2. Para el Huawei Y9 2019 vamos a tener la versión de software que encontramos es Android 8.1 Oreo, junto a la capa de personalización EMUI 8.2, aunque claro, esta actualizará a Android 9.0, pero de fábrica viene con su versión 8.1. Debemos destacar que el Xiaomi Mi 9 SE, pese a tener un costo tan bajo, logra tener en sus filas un panel Super AMOLED de 5.97 pulgadas, con una resolución de 1080 x 2340 píxeles y una densidad de 432. Por este detalle es que este dispositivo se desmarca de la competencia. Equipar un excelente panel que ofrece una excelente nitidez, el brillo y los ángulos de visión son más que notables. Además, la calidad de colores vivos como el amarillo, el verde o el rojo es sin duda mejor que en un panel IPS LCD. Si no te gusta cómo viene preconfigurada su pantalla, puedes ir directamente a los ajustes y modificar la temperatura del color a tu antojo. Hay varios modos predeterminados que puedes usar. Además del panel, hay que hacer especial hincapié en el notch, otra novedad que ya no es tal, porque casi todos lo tienen. En este caso es de tipo gota y se agradece, no molesta y no es demasiado invasivo y a las pocas horas ya casi ni te fijas en él. En exteriores no contaremos con ninguna falla, pues gracias a su panel y al sensor de luz ambiental se regula automáticamente, ofreciéndonos una buena iluminación de pantalla con unos colores muy vivos. En el Huawei Y9 2019 hablamos de un panel de 6.5 pulgadas con una resolución Full HD de 1080 x 2340 píxeles por pulgada y una densidad de 396. Además cuenta con un formato de 19.5:9. En sus laterales tiene acabado 2.5D, por lo que al tacto será agradable a la mano. Cuenta con esquinas redondeadas y una tecnología LCD que no alcanzan los terminales Super AMOLED, pero que tampoco desilusiona. Otro aspecto que llama la atención es la moda que creó el iPhone X, la cual es la muesca en su parte frontal superior, que como ya lo dijimos anteriormente, tiene los sensores de luz ambiental y de proximidad, además de tener sus dos cámaras frontales, aspectos que tocaremos más adelante. La experiencia en exteriores es óptima, se ve con claridad las opciones de pantalla, no es sobresaturada la imagen ni tampoco opaca. Las imágenes se ven espectaculares en esta gran pantalla de 6.5 pulgadas, mejor dicho, excelente la experiencia. En el Xiaomi Mi 9 SE contaremos con un sistema de triple cámara trasera, el arma secreta para diferenciar del resto de móviles de gama media, y es que por ahora lo normal es que en este segmento no veamos este tipo de sistemas, con una cámara principal de 48 megapíxeles con apertura focal de 1.75, sumado a otra de 8 megapíxeles con apertura focal 2.4 y un último sensor de 13 megapíxeles con apertura focal 2.4. Se trata de tres lentes traseras con el reparto habitual, una estándar, una gran angular y un zoom, en este caso 2X. El problema que presenta, por decirlo de alguna forma, es similar al de otros móviles con triple cámara, y es que más allá de la versatilidad que aporta, no sirve demasiado contar con un sensor 2X y un gran angular. Las fotos de grupo quedan mejor, pero nada más, ya que el zoom 2X puede conseguirse perfectamente con un recorte sin perder demasiado la calidad.
Otro detalle interesante es la resolución de la lente principal, de 48 megapíxeles. Es la misma resolución de la lente del Mi 9, aunque la apertura es algo menor. ¿Y para qué sirve exactamente? Teóricamente sirve para hacer zoom y no perder tanto detalle. Y es cierto, aunque hay que decir que hemos comparado fotos en 48 megapíxeles y en modo de 12 megapíxeles, y la diferencia se nota, aunque dista mucho de ser significativa. Esta cámara está muy bien para todos aquellos que simplemente quieren apuntar y disparar. Puedes activar el modo de inteligencia artificial, el HDR y tirar tus fotos. El software de Xiaomi se encarga del resto y la verdad es que los resultados son bastante buenos. Para las selfies contaremos con una cámara de 20 megapíxeles con apertura focal 2.0, la cual se encarga de los retratos, los que se realizan con una única cámara delantera, la que se esconde bajo su notch. Eso significa que los datos de profundidad se toman con una sola lente, así que es tarea del software imaginar la profundidad. Y para finalizar tenemos que cuenta con desbloqueo facial, el cual no tiene problema alguno y logra identificar fácilmente nuestro rostro sin ningún retraso. En las características fundamentales de este Huawei G9 2019 es su doble sensor trasero y delantero. El frontal cuenta con 16 y 2 megapíxeles con una apertura focal 2.0 y 2.4 respectivamente, mientras que los sensores secundarios o traseros tienen 13 y 2 megapíxeles con apertura focal 1.8 y 2.4 respectivamente. Estos sensores de 2 megapíxeles funcionan como apoyo a los principales, haciendo de estos desenfoques con efecto bokeh que tanto nos gustan. En sus características más importantes tenemos que su cámara principal posee autofocus con detección de fase, flash LED, detección de rostro y sonrisa y modo HDR, que además graba una resolución Full HD. Sumado a lo anterior, este terminal es capaz de ver más de 500 tipos de escena y gracias a la tecnología de inteligencia artificial de la cámara principal las puede agrupar dentro de 22 categorías optimizadas en tiempo real, por lo cual las imágenes tomadas lucirán totalmente increíbles. Me atrevería a decir que sus resultados son de lo mejor que he visto en esta gama para esta temporada. El costo de estos dos espectaculares smartphones es el siguiente. Para el Xiaomi Mi 9 SE es de 1.150.000 pesos colombianos, que equivalen a 6.902 pesos mexicanos, que a su vez son $351, que equivalen a 310 euros. Para el Huawei G9 2019 es de 680.000 pesos colombianos, que equivalen a 3.970 pesos mexicanos, que a su vez son $209, que equivalen a 187 euros. Vale aclarar que son divisas con relación al precio del dispositivo en Colombia y en la fecha del video. El Xiaomi Mi 9 SE le gana ampliamente al Huawei G9 2019 en botonera, RAM, procesador, software, pantalla y cámara. Por su parte, el Huawei G9 2019 le gana ampliamente al Xiaomi Mi 9 SE en los siguientes aspectos: batería y precio. En los aspectos que empatan son diseño, personalización y almacenamiento. Este enfrentamiento fue muy disparejo pero sustancioso, pues vemos cómo es el rendimiento del Huawei G9 2019 al ser comparado por un terminal que se encuentra en lo más alto de la gama media en esta temporada, pero ya veremos cuando se enfrenta a un rival que tenga sus mismas características. Espero te haya gustado el video, recuerda suscribirte, activar las notificaciones, darle me gusta y compartirlo para que sigas disfrutando de más contenido similar. Hasta pronto amigos.